¿Ya? Ok. En plataforma, en plataforma eLearn, en realidad yo voy a hacer este ejemplo con una cuenta que tengo de revisador, que es una cuenta demo, que utilizo para hacer tutoriales y entre otras cosas. Y lo que queremos ver principalmente es cómo levantar pruebas dentro de sistemas o cuestionarios. Para esto voy a ingresar dentro del curso y dentro de mi curso, como se fijan, tengo diferentes tipos de ejemplos, ¿cierto? Tengo ejemplos de foro, de tareas, ejemplos de encuestas y ejemplos de prueba online, que es la última donde nos vamos a enfocar. Para esto, principalmente, como siempre, yo necesito activar la edición. Y la edición la hago haciendo clic sobre el engranaje a mano derecha en la esquina superior. Activo la edición y me va a habilitar dentro de las opciones de plataforma estos diferentes botones que corresponden a editar, ¿cierto? Corresponden a mover actividades también y evidentemente lo que corresponde a añadir actividad. Vamos a trabajar aquí en este tema 3, que es un poco más abajo, y vamos a poner, hacer clic sobre añadir actividad. Dentro de esto nos va a mostrar una ventana con los diferentes tipos de actividades y más abajo los diferentes tipos de recursos. Lo que tenemos que hacer nosotros es considerar que vamos a hacer una prueba de tipo cuestionario. Dentro de las actividades vamos a hacer clic en cuestionario. Nos aparecerá, al igual que en todas las actividades y recursos, una descripción de cómo trabaja más o menos este cuestionario y para qué se puede utilizar, lo cual es de gran ayuda para nosotros cuando estamos en nuestro espacio autónomo en realidad y queremos incorporar este tipo de innovaciones, este tipo de desarrollo de actividades, tenemos cierta orientación. Incluso aquí aparece un botón de más ayuda que lo lleva externamente a lo que es los recursos de Moodle, donde me explica un poco más en detalle cómo poder configurarlo, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es clic en agregar. Se nos va a desplegar una pantalla donde nos dice agregando un nuevo cuestionario al tema 3. El nombre, evidentemente, va a corresponder al nombre de la prueba. Puede ser, voy a poner prueba de medio término o prueba de unidad 1, etc. Y aquí, en este espacio, voy a agregar la descripción. Esta prueba consta de 20 preguntas, son exigencias de concepto para anotar. Los contenidos abarca son, etc. ¿De acuerdo? Yo puedo en esta configuración establecer si es que quiero mostrar la descripción de este recurso en pantalla. Ahora, muchos profesores han optado por mostrarlo porque en realidad le da a conocer al estudiante antes que ingresen en la actividad de qué se trata. Pero es muy importante que nosotros consideremos que esta descripción debe ser breve. Y nosotros lo estamos viendo hoy en día con los términos de accesibilidad. Muchos estudiantes se conectan directamente de celulares, hay harto uso de celulares, por lo tanto, entre mayor cantidad de texto yo tenga en pantalla, es más largo el desplazamiento que tienen que hacer. Bajar, bajar, bajar hasta encontrar el acceso. Por ende, es muy recomendable ser bien preciso y conciso en las instrucciones que quiero dar, que no sea un texto extendido de más de 3 líneas, por ejemplo. ¿Ya? Esto también es importante para los estudiantes que tienen discapacidad visual. Nosotros estamos trabajando hoy en día con lo que es cómo hacer plataforma un entorno un poco más amigable para los estudiantes, que permita la lectura en pantalla, entre otros casos. Tenemos situaciones reportadas desde Iquique, principalmente que se le ha complicado un poco a los estudiantes con este tipo de discapacidad trabajar cuando es muy extendido el detalle de información que se entrega en página. ¿Ya? Esto es como una precisiones generales que podemos dar. En este caso, como es corto, voy a mostrar la descripción en el curso.
son los datos generales descriptivos, y luego voy a establecer lo que corresponde la temporización. La temporización me va a indicar tres aspectos importantes que corresponden a fecha y tiempo. Uno es desde qué momento o de qué día y hora va a estar abierto o habilitado el cuestionario. Esto se refiere indiferentemente que el estudiante pueda verlo, que existe una actividad y pueda acceder a ver las instrucciones y ver los contenidos, que es lo que tengo en la descripción. El estudiante no podrá responderlo hasta que este cuestionario se abra. ¿Ya? Por eso que nos aparece la descripción que dice, solo los estudiantes podrán comenzar un intento de resolver después de la abertura. Y debes completarlo antes de la hora de cierre. Por ejemplo, yo quiero que este cuestionario mis estudiantes lo puedan rendir hoy día, ¿cierto? Lo puedan rendir mañana a partir del mediodía. Esa es la hora que el cuestionario va a abrir. Va a figurar desde hoy día, como había dicho anteriormente, pero, ¿cierto? Les va a figurar desde el 9 de mayo la opción para responderlo. ¿De acuerdo? Pero se puede ver el facsímil. Se puede ver, claro. Y lo que van a poder ver los estudiantes va a ser esto. Esta descripción. La descripción solamente. La descripción No el solamente. instrumento de evaluar. Sí, No no, el no instrumento. es la prueba. No es prueba. Claro, no es la prueba, sí. Sino Ok. que No, son es las la descripción. instrucciones de la prueba. Que a lo que me refería yo, qué contenido abarca, cuál es la exigencia, el número de tiempo, el límite de tiempo, cuándo va a estar disponible, entre otros aspectos que tienen que considerar antes de comenzar el intento. ¿De acuerdo? Cerrar el cuestionario se refiere principalmente a la fecha que el estudiante no va a poder ingresar un intento. Posterior a, por ejemplo, yo quiero que mi cuestionario esté disponible solo por 1 hora y media. Eso quiere decir que a partir de las 12 del día de mañana, el estudiante puede responderlo y puede responderlo solo hasta las 1:30. Indiferentemente que el cuestionario dure 30 minutos. ¿Ya? Es el margen de tiempo que tiene, ¿no es cierto?, o el rango de tiempo que tiene para responderlo, definido de acuerdo a lo que es el tiempo de respuesta. Esto es muy importante, considerar que el tiempo por lo menos debe considerar a lo menos unos 10 minutos para que el estudiante ingrese a plataforma, se pueda conectar, se pueda ambientar. Ustedes saben que a nosotros mismos nos pasa que tenemos problemas de conexión y en realidad muchas veces estas situaciones pueden incidir en el rendimiento del estudiante o la presión que va a recibir. ¿De acuerdo? Pero son políticas que se tienen que establecer dentro de cada una de las unidades para ver cómo funciona o cómo lo operativiza. Límite de tiempo se refiere principalmente a cuánto va a durar el cuestionario. ¿Cuánto tiempo tiene el estudiante para responder? Aquí yo puedo Pero no es lo establecer... mismo de anterior, Mario, que No, si este es de 1 hora y media. Ah, no, lo mismo yo le pongo, si dura 80 minutos, le pongo 80 minutos. claro, es Lo que que dura el cuestionario. una cosa, que es lo primero, abrir cuestionario y cerrar cuestionario, se refiere al rango de tiempo en el cual el estudiante puede responderlo. Es, por ejemplo, tenemos la clase a las 12 del día. Y la clase termina, ¿no es cierto?, a las 1. Por lo general, lo que hacemos nosotros es que cuando termine la clase, el estudiante tiene que entregar. Pero nosotros podemos decir que la clase involucraba 15 minutos de adaptación, de adecuación, de que llegaron los estudiantes, y el cuestionario duraba 60 minutos. ¿Eso qué significa? Que el estudiante al momento de comenzar el intento le va a contar 60 minutos. Cuando pasen esos 60 minutos, ¿no es cierto?, se va a enviar automáticamente de acuerdo a lo que yo defina en este apartado. Aquí voy. El cuestionario, cuando el estudiante tiene 60 minutos, el estudiante se pudo haber tomado 30 minutos en responderlo. El cuestionario por sí tiene 30 minutos extra dentro de ese tiempo que le queda para que él pueda revisar, pueda adecuar, pueda cambiar alguna respuesta, etc.
Esto es importante considerarlo durante el tiempo de exigencia. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos por medios digitales o vía e-learning, nosotros establecemos el periodo donde el estudiante puede entrar y dar el examen o la prueba, pero el límite de tiempo debe estar adecuado para que él le permita responder quizás una vez y no ir a revisar documentación paralela dentro de ese tiempo extra que le sobra. Pero una duda, por ejemplo, es de 1 hora y tienes 30 minutos en la cual está abierto ese cuestionario. ¿Qué estoy dando yo al alumno ahí? Que va para atrás, que revise, 30 minutos. Claro, es por eso que yo tengo que establecer el tiempo de cuestionario conforme al número de preguntas que tenga. Es que exactamente, porque si tiene 30 minutos libres, tenlo por seguro que se van a copiar. Claro. O sea, el celular va a ir para allá y para atrás, independientemente que uno lo ponga como desordenado, al azar, todo. Entonces, por eso que es como, bueno, la verdad que a mí me ha resultado, yo lo he puesto y ha coincidido, porque a la 1:30 en este caso, a las 13:30, y se para todo. Él sabe que si hay que calcular bien cuánto tiene que durar aproximadamente según el tipo de pregunta, según, digamos, la profundidad. La profundidad. La pregunta, bien, y con eso, si saben, si estudian, no deberían tener problemas. Claro, ese es un aspecto, por eso el límite de tiempo es importante. ¿A qué me refiero? Que si que tienes, por ejemplo, vamos a cambiarlo a 30 minutos, dura el examen. Esa es la duración. Eso significa que el momento que el estudiante hace clic, al iniciar el intento, le empieza a correr 30 minutos. Dentro de este rango que tengo acá de 1 hora y media. Al estudiante, al cumplirse esos 30 minutos, se le cierra el cuestionario. ¿De acuerdo? Indiferentemente que le quede más tiempo, ¿no es cierto?, habilitado. Pero que la duración del cuestionario es 30 minutos. ¿De acuerdo? Esperemos un poquito, profesores, que voy a enchufar el notebook que lo tengo así enchufado. Ahí volví. Aquí lo que yo entiendo, Mario, un poquito antes de que continúe, es de que el alumno puede empezar a las 12, puede empezar a las 2:15, a las 2:30, y puede empezar incluso hasta la 1, y va a tener los 30 minutos para resolver la prueba. A eso se refiere el tiempo de abertura y cerrar el cuestionario. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Exacto. De hecho, el estudiante puede incluso, si es que lo empieza a las 1:15, ya no le corre este límite de tiempo de 30 minutos. Sino que se le va a cerrar a la 1:30. ¿Me entiende, no? Que no alcanza a cumplir el tiempo del cuestionario porque ya se le cierra ya en un momento. Sí, si ya es problema de él, él sabe, por eso que la información dice que a la 1:30 se cierra el cuestionario. Si él se mete a la 1:15, tiene 15 minutos para hacer la prueba, son uno más. Exacto. Es la misma lógica que nosotros ocupamos de forma presencial. ¿De acuerdo? Dice, cuando el tiempo se ha terminado, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cierto? Se envía automáticamente, o hay un periodo de gracia, pero no para responder más preguntas, o el envío debe hacerse antes del tiempo que termine, de lo contrario no se contabilizará. Por lo general, la experiencia es más recomendable utilizar el envío automático, ¿ya? Porque muchas veces el estudiante da por sentado que llega a la pregunta final y queda listo. Cuando nosotros sabemos que el estudiante, para entregar el cuestionario y terminarlo, tiene que hacer clic 2 veces. Uno para terminar el cuestionario y otro para confirmar el envío del cuestionario. ¿Ya? Por ende, siempre es bueno que tener esta opción. Si el estudiante terminó, se cerró automáticamente, se enviaron los resultados tal cual como estaba. ¿De acuerdo? Voy a leer un poquito el chat. Tengo algunas preguntas y para ir avanzando, ¿de acuerdo? Profesora dirá, no, si el estudiante se conecta, se va a conectar 15 minutos antes a la plataforma, pero el cuestionario siempre va a abrir de acuerdo a esta fecha que está, la primera que establece.
corresponde a la fecha que está la apertura para resolver el cuestionario. Él puede ver la actividad, puede ver las instrucciones, pero no puede responderlo. Y no puede ver las preguntas tampoco hasta que se habilite este tiempo. Disculpa, ¿puedo pedir la palabra? Sí, sí, por supuesto. Mira, quiero entender, o sea, porque yo ya lo estaba haciendo, pero no sé, o sea, abrir el cuestionario significa que todos los estudiantes, aunque intenten entrar, no van a poder entrar hasta ese momento que está estipulado ahí. Cerrar el cuestionario es cuando el tiempo límite que tenga. O sea, cuando se cierra el cuestionario, el tiempo que tiene para hacer la prueba. Ahora, lo del límite de tiempo es lo que me generaba dudas, porque, o sea, si entra más tarde, obviamente ya marchó, o sea, no es que va a tener más tiempo. Eso era lo que me quedaba dudas de qué significa el límite de tiempo. Eso es lo que... El límite de tiempo corresponde a la duración del intento. Sí, pero si por ejemplo entra más tarde, va a tener menos tiempo. Claro, pues, si es que no entró a la fecha que dentro de este límite de tiempo, este margen que abro, ¿no es cierto?, de 1 hora y media, ¿no es cierto?, el estudiante va a tener menos tiempo. Claro, por eso le ponía ahí de poner un ejemplo. Por ejemplo, el que Andrea ahí me puso, la prueba es de las 12 a la 1, el estudiante entra a 12:30, por más que la prueba tenía duración de 1 hora, va a tener media hora nada más. Claro, claro. Entonces, ¿para qué sirve el límite de tiempo? El límite, a eso me refiero. Por ejemplo, en la prueba, cuando yo establezco en plataforma una prueba, el estudiante puede acceder a la actividad, puede verla, puede ver las instrucciones, pero no puede ver las preguntas. ¿Ya? La temporización se refiere al rango en el cual el estudiante puede resolver el cuestionario o la prueba. Y ese rango, ¿no es cierto?, entra entre una hora particular, yo acá lo puse de 12 a 1:30. Pero, achicando un poquito más, la prueba en sí o el intento tiene una duración de 30 minutos. Eso quiere decir que el estudiante en primera instancia entra a la plataforma, ve que existe una actividad, ingresa a la actividad, ve las instrucciones, los contenidos, de qué se trata, cuál va a ser el tipo de pregunta, alguna introducción que yo le quiera dar aquí en esta descripción que tengo arriba, y le va a decir, y este lo puede responder de tal día a tal fecha, a tal día a tal fecha. Es el rango, abrir cuestionario y cerrar cuestionario. Y cuando hace clic en iniciar, le dice que este cuestionario tiene un límite de tiempo máximo para responderlo que corresponde a el tiempo que él especifica. Capaz que lo que pasa es que el tipo de pruebas que nosotros hacemos no le damos tiempo como para revisar material ni nada de eso, y eso está hecho como para ese tipo de pruebas. Simplemente es que entran, la hacen y se van. Claro. Otro tipo de pruebas implica que uno revisa y todo, y el tiempo para contestar las preguntas es solo 30 minutos, por ejemplo. Lo que pasa es que nosotros llamamos al acto de que el estudiante responde al cuestionario intento. Ese intento, como decía, tiene un límite de tiempo. Yo creo que ese intento a él le dure 30, 20 minutos. Yo especificaré el tiempo de acuerdo a la profundidad o complejidad del número de preguntas y complejidad de la prueba. Pero él puede responderlo solamente, o puede hacer uso de ese tiempo, de esos 30 minutos, dentro de este rango de temporización. Bien. ¿Se entiende mejor ahí? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda todavía al respecto? Antes de proseguir, ¿ninguna? Yo puedo hacer una pregunta, que Sí. vamos a calcular el tiempo, ¿cierto?, que va a estar esto abierto, y veía en el chat, yo tenía esa misma duda, así como cuántas preguntas y cuánto tiempo es como pertinente. Me imagino que habrán otros criterios, ¿cierto?, si en relación al tiempo por pregunta y todo eso. Sí, en realidad yo no he indagado mucho en el tiempo de preguntas. Yo no hago tanto cuestionario. En realidad yo soy pro aprendizaje más que chequeo de aprendizaje. En realidad va a depender mucho del tipo de contenido y de complejidad.
por ejemplo, si, y eso va a depender evidentemente de qué tipo de conocimiento es, si es un conocimiento, como le llamamos nosotros, transferencia cercana, que es de respuesta rápida, o algo que requiere procesar o analizar la respuesta antes de responderla. Esos son los criterios que yo tengo que considerar. Por ejemplo, si yo pongo cuál es el medio o cuál es la forma más común en que se transmite el COVID. Yo, de acuerdo a la información que tengo, yo puedo decir por contagio directo, o por lavado de manos, entre otras cosas. ¿Ya? Pero si es que le pongo cuáles son las causas que pueden provocar un contagio a mayor escala, algo más complejo que tenga una elaboración y analizar diferentes factores, le va a requerir al estudiante tomar más tiempo para responder esa pregunta. Claro. Por eso viene con la profundidad, lo que mencionaba la profesora Vilma, que tiene que ver con la profundidad y el tipo de pregunta también que voy a hacer. ¿Ya? Eso es importante considerarlo porque muchas veces una pregunta le puede tomar al estudiante 2 segundos responderla, otra le puede tomar 15 segundos y así vamos cambiando. No creo más que un minuto en realidad para responder una pregunta en todo caso. Es que es de alternativa. ¿Ya? Ok. Vamos, ¿estamos bien con eso? Que la temporización es súper importante, por eso me detengo harto en este punto, porque igual es complejo entenderlo desde la perspectiva de cómo funciona en plataforma y los tiempos. ¿Ven un poquito el chat? Claro, el profesor también dice, sí, claro, 5 minutos una pregunta abierta sí es compleja, claro. Va a depender del tipo de preguntas que yo haga dentro de plataforma. Si que alguna de desarrollo, evidentemente tengo que dar un poco más de tiempo. Vamos al aspecto de calificación, ¿cierto? En calificación principalmente yo puedo establecer los intentos, y puedo poner sin límite, o puedo poner principalmente un intento. Eso es súper importante, que quiere decir la cantidad de veces que el estudiante puede repetir el examen. Eso es examen. ¿Cómo? Se le cortó, profesor, no Tiempo alcancé a que escucharla bien. está limitado, yo puedo hacerlo de nuevo. Ay, ¿me Claro, escucha ahora o no? si yo puedo, por ejemplo, pongo 2 intentos, ¿no es cierto? Y respondo el primero, dentro de esos 30 minutos, respondo el primero, me da los resultados y yo puedo decir, me da la opción de responderlo de nuevo, hacer un segundo intento. Pero si me equivoco en el intento, doy cuenta más rato, soné nomás. No, Claro, ahí se acaba la cantidad de intentos, es como las veces que yo puedo responderlo nomás. Y ahí me aparecen los resultados, por ejemplo, cuando yo analizo los resultados, dice primer intento y después segundo intento un poco más abajo. sí, sí. ¿Ya? Y de repente, a veces, por ejemplo, en La lo verdad que... que nosotros, la verdad que, perdón, si yo estoy media así, bueno, la verdad trata de asemejar una prueba que uno puede hacer múltiples intentos, de nuevo lo borra, el chico se acuerda, hacerlo, etcétera. Eso, Claro, por ejemplo, yo eso, en un curso a distancia con España, de repente, era mucho contenido en realidad y por lo menos era prueba con me intento. conviene. Entonces, ¿qué es lo que hace esto en realidad? Es que el primer intento uno lo resolvía y decía en realidad, por ejemplo, tiene esta respuesta mala, y no es eso. Digo, en realidad, pero ¿por qué no es eso? Si en realidad uno empieza a revisar y en realidad la respuesta puede ser quizás cosas distintas a lo que interprete la persona que genera el cuestionario. Cosa que me ha pasado. Pueden igual haber otras opciones de respuesta, que no era precisamente esa que decía. Entonces le da la opción de hacer un segundo intento para poder responder, ¿no es cierto?, lo que tenía bueno antes, ¿no es cierto?, y corregir estos aspectos que estaban negativos y evidentemente conseguir una mejor calificación o una mejor nota. Profesora Dirana.
que abro el audio para hacer la pregunta. Nosotros hasta ahora en medicina usamos generalmente las que son un intento, pero a mí me parece tremenda oportunidad esto para hacer pruebas formativas, para hacer pruebas de autoaprendizaje, en donde incluso veo que la plataforma da la opción de dar una retroalimentación, por ejemplo, decir, revisen el libro, la página tal y vuelvo a intentarlo, por ejemplo, no sé. Exacto, exacto, de eso se trata. De eso se trata, es cuando yo hablo muchas veces de la evaluación pro aprendizaje y más que la evaluación certificativa de conocimiento, y en realidad que es eso, que uno a través de sistemas puede buscar la opción o la forma, a través tanto por retroalimentación y por intentos, de que se produzcan aprendizajes donde no los hay. A veces se aprende más cuando uno se equivoca. Entonces, cuando va a buscar la respuesta por sí mismo. Entonces, pero después nos vas a explicar cómo es el tema del retroalimentación, porque yo lo estuve viendo un poco, pero eso va a ser en otra parte, que cuando tiene más de un intento, uno puede agregar la retroalimentación, ¿o no? Veámoslo en detalle. Cuando lleguemos a ese punto, Bien, vamos a abordar bien, para recordar eso, ver. Ya, Eso ok, nomás. de acuerdo. Entonces, profesores, esta sección funciona de esa manera, como aportaba la profesora Adriana, y yo puedo definir la cantidad de intentos. Si es que yo defino más de 2 intentos, yo puedo establecer cuál es la nota que va a quedar. Puede ser la calificación más alta que haya obtenido, o el promedio de calificaciones, o el primer intento, o el último intento. Yo defino el criterio que se va a establecer. ¿Ya? Va a depender ahí de cada uno como quiera abordarlo, ¿de acuerdo? Cambiamos calificación y nos vamos a esquema. El esquema principalmente dice que cuántas preguntas se van a mostrar por página. En este caso dice una página, ¿no es cierto?, por cada pregunta, o una página cada 2 preguntas, o una página cada 3, va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de longitud y el tipo de pregunta que sea. Por lo general, siempre es recomendable utilizar una cada pregunta. Hay otra opción, ¿no es cierto?, que aparece método de navegación libre, que es lo que mencionaba don Nelson. Y esto, ¿no es cierto?, quiere decir que libre, que el estudiante puede avanzar o retroceder, ocupando el panel de navegación que van a encontrar a mano derecha, que aparece pregunta 1, 2, 3, 4 con un cuadrito. Ya lo voy a mostrar por ejemplo. O secuencial, que evidentemente nosotros la B viene después de la A, o la C viene después de la B. Eso es lo que estaba preguntando don Nelson, de cómo se configura, ¿ya? Y está en esta opción del esquema. ¿De acuerdo? Vamos No entendí, Mario. a ver, vamos. El tema de eso de que dices tú de la navegación libre es la que te permite retroceder hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Exacto. Ya. Y la secuencial es que una va después de la otra. O sea, si respondí la A, o sea, la pregunta 1 y pasé a la 2, ya no me puedo devolver a la 1. Ok, ya. ¿Ya? Ok. Comportamiento de las preguntas. Ordenar las preguntas al azar. Uno. O sea, la respuesta al azar. Bueno, vale decir, ya sabemos nosotros, la que en primer intento era la A para un estudiante, el estudiante A, la respuesta 1, la alternativa A era, no sé, blanco, la alternativa B era negro. Para el estudiante B, quizás la alternativa A va a ser negro y para el otro va a ser blanco, y así van cambiando el azar de las respuestas. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener mucho cuidado cuando yo utilizo la opción de ninguna de las anteriores. Porque en ninguna de las anteriores va a aparecer desordenado. Y en Sí, ninguna a mí de, me pasó. A y en mí me ningún- pasó. y en ninguna de las anteriores puede ser la alternativa A, Sí. ¿ya? O quizás en ninguna de las sugeridas, ¿ya? Más que utilizar en ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque hace ese cambio, ese reorden, y nosotros no podemos determinar de qué manera se van a ordenar, ¿ya?
¿Tenemos consultas? Déjenme ver un poquito. En esta cosa Profesor, de lo libre de la navegación, perdón, ¿Mm? se entiende que pueden avanzar o retroceder y también cambiar las respuestas. Sí. No, o sea, Y en relación, no cambiar. O sea, el estudiante puede cambiar su respuesta si es que retrocede y no la no ha enviado al cuestionario final. claro, dentro de ese tiempo, dentro de, digamos, sin salir del límite, puede avanzar o retroceder y eventualmente corregir, cambiar de opinión, Claro, cambiar la respuesta. es lo que hacemos nosotros en la prueba escrita, o en papel. Resolvemos una, saltamos, ¿cierto? Avanzamos, retrocedemos, nos queda una duda, quizás una pregunta de más adelante nos hizo reformular una de atrás, retrocedemos, ¿no es cierto? Y vamos viendo ese tipo de... Exacto. Profesor Daniel y profesora Adriana. Profesor Daniel. Sí, porque el problema no solamente ocurre con el tema de que uno coloca ninguna de las anteriores o todas las anteriores. ¿Ya? Cuando uno redacta las preguntas, se sugiere para no cometer estos errores de redacción que no use esa alternativa. ¿Ya? Se sugiere que siempre uno tenga una correcta, ¿ya? Una sola. Aunque obviamente hay más posibilidades, pero la sugerencia para las preguntas de selección múltiple, que son las que más usamos en general, la mayoría, siempre usamos, yo estoy mirando ahora el comportamiento de la escuela de medicina y veo que hasta quinto todo el mundo está usando preguntas de selección múltiple en las pruebas, yo las veo. Entonces, entiendo que es una cosa normalizada y por lo tanto la sugerencia es para una calidad, ¿no es cierto?, de una pregunta buena, no usar ninguna de las anteriores y todas las anteriores. Esa es como primera sugerencia. Pero segundo, es que claramente existe otro modelo que uno dice solo A, solo B, también se tiene que evitar, porque si aparece solo A o solo B, el sistema al mezclar también va a generar el mismo problema, ¿ya? Entonces, claramente, ¿qué nos está obligando el sistema? Nos está obligando a hacer preguntas de calidad, ¿ya? ¿Y qué significa en ese caso? La pregunta de calidad va a significar que siempre el encabezado será más o menos bueno, más o menos completo, que uno pueda contestar solamente leyendo el encabezado y que después uno coloque 4 o 5 alternativas y siempre solamente una de ellas es la correcta o la más correcta, pero en este caso uno tiene que decir cuál es la más correcta, cuál es la que costo-beneficio se puede hacer, cuál es la que usted puede hacer, en fin, porque a lo mejor tiene todas las opciones correctas, pero una de ellas sí va a poder hacerse porque es la más correcta. Entonces quería hacer este comentario que tiene que ver con la calidad de la construcción y los estándares de calidad de la construcción de las preguntas de selección múltiple. Es un tema que no está resuelto, ¿ya? Hay libros escritos, hay muchos libros, hay muchos manuales y hay capacitaciones hechas. Pero sin embargo, volvemos a cometer los mismos errores. Así que eso llama un poco a este tema de mejorar la calidad de la construcción de las preguntas de selección múltiple. Claro, dentro de esta calidad entra el aspecto técnico de la formulación de las preguntas. Claro. Incluso un poco más allá, dentro de la literatura también establece que incluso la misma raíz de la alternativa debe ser similar para todas, sin tener cambios, ¿no es cierto?, dentro de su estructura, para que sea una pregunta, una alternativa válida. Pero son aspectos técnicos que podemos revisar quizá un poco más adelante, con un poco más de documentación que nos permita apoyar sobre este argumento que estoy diciendo. Yo lo tengo por ahí en un libro, y lo recuerdo, pero hace bastante tiempo que no lo consulto. Quería una preguntita. Uh-huh. Lo único que en el día de ayer yo tuve una pregunta y bueno, me había pasado un profesor, lamentablemente Daniel, estoy de acuerdo contigo, pero tenía una pregunta así de todas las anteriores y lo que yo hice, que en ese caso le puse la opción de que no se cambiaran, que se mantuvieran todas iguales, o sea, que la pregunta se mezclara con las otras, pero las opciones se mantuvieran todas iguales, entonces al azar las respuestas eso quedó. Ahora, me ha pasado que a veces esta opción de comportamiento de preguntas no me da la opción de marcar, es porque algo antes no marqué, no sé qué es lo que pasa ahí. No sé si me expliqué. Sí, que lo que pasa es que muchas veces el comportamiento de preguntas de este aspecto general, que es el paraguas del comportamiento del cuestionario en sí, es superior a la personalización de la pregunta. Hay una opción, no lo recuerdo bien dónde está la opción, pero hay una opción que yo puedo poner que no haga caso, ¿no es cierto?, de las directrices generales de este comportamiento de preguntas. Pero es bastante puntual y hay que buscarlo bastante porque
No me acuerdo dónde está precisamente. Tendría que estarlo mirando y estarlo buscando. Bien, no, pero bien. ¿De acuerdo? Entonces, el comportamiento de preguntas, esto funciona de esa manera. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos diferentes métodos de comportamiento de pregunta y de evaluación. Y aquí sí van a requerir, ¿cierto?, buscar más ayuda de lo que nos establece plataforma. Por lo general lo que uno hace es implementación diferida. Diferida es que quiere decir que el estudiante termina, ¿cierto? Termina la prueba y entrega resultados. La inmediata, que son las más típicas que se utiliza, es que el estudiante responde y le va diciendo si está bueno o está mala, inmediatamente, por pregunta. Esa es la diferenciación entre las dos. Los otros métodos no los he intentado, no lo he aplicado, en realidad no me he visto en la situación de aplicarlo ni en la necesidad, básicamente porque principalmente lo que utilizamos nosotros o es inmediato o es con un tiempo después para mostrar resultados. No hemos escalado dentro de lo que es otros métodos de evaluación, ¿no es cierto?, como concepto de preguntas basadas en competencia, ¿no es cierto?, como es la diferida con CBM, entre otras cosas más, ¿de acuerdo? Y recomendaría, de momento, Un comentario, ¿sí? agradecen bastante que termine e inmediatamente saben cuál es la alternativa correcta o en En la qué se inmediata, equivocaron. en la Una vez inmediata, en la inmediata es por en la pregunta. diferida, Sí, en la diferida, ¿no es cierto?, es cuando terminan, sí, esa es cuando terminan al final la prueba, saben, ¿no es cierto?, en qué se equivocaron y cuál es la correcta y la incorrecta. Si es que yo lo defino, ¿ya? Porque eso también lo puedo configurar. Pero la inmediata es, respondo pregunta A, pregunta 1 y me da inmediatamente el resultado, buena o mala. Y me puede dar la reglamentación ahí mismo. Lo mismo la pregunta 2. Por ejemplo, ¿en qué puede funcionar una inmediata? Es para ejercicio matemático, con complejidad progresiva. Si el estudiante responde toda la prueba, uno o un cuestionario formativo, por lo general, responde pregunta 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 10 y le entrega el resultado, quizás el estudiante desde la pregunta 5 ya tenía todo malo. Ya se había equivocado en algo, en un concepto, en un criterio, etc. Entonces ahí la reglamentación inmediata es factible utilizarla en el sentido de que responde a la primera, estamos bien, pasamos a la siguiente etapa, siguiente fase, ¿no es cierto? Mayor complejidad, está bien, hasta donde aparezca el error. Y ahí, ¿no es cierto?, él puede modificar estos aprendizajes, podemos interceder en ese proceso de aprendizaje o esa certificación de aprendizaje que estamos haciendo para llevarlo al éxito. O irlo guiando, ¿no es cierto?, hasta que termine las siguientes preguntas de manera correcta. Vamos a ver un poquito las consultas que tenemos en el chat y también lo que corresponde al levantamiento de mano. Profesora Adriana, profesor Daniel. Profesor Daniel, consulta. Sí. Mira, me interesa mucho el tema este de la retroalimentación inmediata. ¿Por qué razón? Porque justamente, como dices tú, si uno logra retroalimentar inmediatamente, uno puede no solamente ser calificativo, sino que puede meterse en el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces es una herramienta tremendamente poderosa. Especialmente cuando uno mira metodologías de evaluación, así como el salto triple, por ejemplo, donde yo voy encadenando una cosa con la otra y voy dando un caso clínico y al paciente le doy como 4 opciones de empezar el tratamiento. Y si me equivoco en la primera opción de tratamiento, tengo que saber si me equivoqué para después no perderme en cómo debería seguir. ¿Ya? Entonces, por eso me parece muy buena esta opción. Yo creo que sería importante que a lo mejor tú nos expliques un poquito más cómo usarlo, porque en el caso de matemática, claro, me parece bueno, pero como nosotros aquí estamos en medicina, quiero darle la importancia a la posibilidad de tener, ¿no es cierto?,
preguntas, hay preguntas complejas, por ejemplo, quiero decir, ¿ah? En medicina que se usan con multiple choice question, a una que se llama el script. Por ejemplo, el script es una estrategia para hacer razonamiento clínico, ¿ya? Y se usa igual que una pregunta de selección múltiple, pero que va ponderando las posibilidades del tratamiento que yo le voy dando al paciente, ¿ya? Y eso es muy interesante porque justamente me va permitiendo entender el razonamiento clínico, me va retroalimentando inmediatamente al estudiante y yo lo puedo guiar. La prueba sería como una forma de guía. Por eso que sería bueno si tú puedes, por favor, profundizar un poquito más, me gustaría, en este parte. Sí, de todas formas, profesor, estos temas principales van a requerir que lo conversemos previamente, que veamos, ¿no es cierto?, las diferentes alternativas de cómo aplicarlo, tanto desde el punto de vista técnico como metodológico, para poder formular, ¿no es cierto?, iniciativas que quizás podamos compartir posteriormente con los colegas de cómo poder utilizarlo dentro de plataformas, cómo integrar, ¿no es cierto?, estas nuevas formas de evaluación, cómo guiar, ¿no es cierto?, los procesos de aprendizaje de una manera distinta, incorporando, ¿no es cierto?, todo este tipo de alternativas que tenemos dentro de plataformas. Pero va a requerir que lo estudiemos y lo profundicemos, ¿de acuerdo? Ya, me parece. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, vamos, avancemos. Tenemos más opciones, ¿cierto? Más opciones. Yo por lo general no profundizo en este aspecto, que son otros tipos de configuraciones, ¿cierto? Que son para rehacer un intento en realidad. Entonces yo quiero responder de nuevo esa pregunta, otra versión de la pregunta determinada, en realidad no lo ocupamos, ¿cierto? Y si es que se va a someter tampoco. No tengo experiencia en lo que es configurar este segmento de lo que corresponde a lo que es las pruebas, ¿de acuerdo? Pues de siempre me quedo, ¿no es cierto?, por el aspecto general. Lo que sí, y es muy importante, es la dinámica que vamos a ocupar, qué es lo que vamos a retroalimentar y cómo y cuándo lo vamos a retroalimentar. Y esto tiene que ver con las opciones de revisión. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en detalle cómo funciona cada una de ellas, ¿no es cierto?, que durante el intento, inmediatamente después del intento, o posteriormente cuando termine el intento, o cuando el intento aún está abierto, ¿no es cierto?, y una vez que el cuestionario esté cerrado. Yo que lo que hago principalmente, si es que no queremos que los estudiantes se copien, se pasen cuál es la respuesta correcta, en realidad yo lo que tendría que hacer es seleccionar solamente después de cerrar el cuestionario. Para esto tendría que, ¿cierto?, ir quitando estos componentes, ¿cierto? Hay algunos que son importantes, sí, pero si yo quiero que el estudiante no sepa nada hasta que termine, evidentemente yo tengo que destacar estas, ¿no es cierto?, opciones y dejar solamente, después cuando termine el tiempo, después de la 1:30, como había dicho acá arriba, ¿no es cierto?, el estudiante recién va a poder ver, ¿no es cierto?, lo que estuvo correcto, los puntos y las retroalimentaciones tanto específicas como generales, ¿ya? Con la respuesta correcta y una retroalimentación también global. Mira el chat un poco. Claro, exacto, es lo que dice la profesora Adriana. Dejando todo, ¿no es cierto?, esto en blanco, los estudiantes no se pasan se pueden copiar. No hay forma de poder sacar la respuesta. Ahora, igual lo podrán hacer en algún momento, pero no sabrán si que está bueno o está malo. Que va a corresponder, como ustedes saben, con la inteligencia de los estudiantes y las posibilidades de tecnología que un estudiante puede tomar una captura de pantalla y mandársela al otro y esa es la correcta. Pero esas cosas ya no nos podemos manejar dentro de lo que es plataforma en sí. Pero son cosas que hay que explorar, ¿ya? Ahora, si es que es una prueba formativa, evidentemente yo lo que necesito es tener claro, ¿no es cierto?, estas, ¿no es cierto?, retroalimentaciones puedan estar activas, ¿de acuerdo? Que me permita, ¿no es cierto?, ver qué tipo de retroalimentación quiero.
establecerle al estudiante, y para eso, ¿no es cierto?, no necesito establecer una restricción, ¿ya?, dentro de lo que es este proceso, ¿no es cierto?, de revisión de su... Ahora, ¿qué es importante? Mario, Un poquito, antes de, para terminar, ¿qué es importante de esto? Es que nosotros nos aprovechemos de las tecnologías para poder favorecer tanto la revisión y la retroalimentación oportuna. Para nosotros es bastante relevante que el estudiante sepa que en el momento de responder, ya, ¿no es cierto?, de acuerdo al límite de tiempo que hayamos establecido, en un breve plazo, tenga su resultado. Que sepa cómo está su proceso formativo, si es que lo hizo bien, si es que lo hizo mal, en qué se equivocó. Posiblemente cuál era, ¿no es cierto?, la retroalimentación pertinente, cómo genera eso un aprendizaje. Y eso es súper importante porque a través de este beneficio de las tecnologías nosotros cambiamos y buscamos cambiar esto, lo que era la revisión manual que hacíamos antes con papel, y nos tomaba una clase de una clase a otra o dentro de los 10 días que teníamos para poder dar a conocer los resultados de una evaluación. Por eso tiende esto, de acuerdo, si es que nosotros buscamos un uso adecuado, pedagógico dentro de su estrategia, podemos, ¿no es cierto?, favorecernos y beneficiarnos de eso, aliviar los trabajos dentro de lo que es la revisión y a su vez hacer un proceso más rápido y dinámico. Profesor, ahora sí. igual lo escribí, porque como estoy tartamuda, quiero Ya. saber qué diferencia hay entre la retroalimentación específica, general y global. La específica es por pregunta. Es de acuerdo a la respuesta de una pregunta. Ahí se escuchó, sí, ahí se escuchó todo bien, profesor. Va a ir por pregunta, ¿ya? Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, la específica depende de la respuesta dada por los estudiantes, va por pregunta, ¿cierto? Y en base a la respuesta. La general, ¿no es cierto?, va a decir de manera global, ¿cierto?, cómo es, ¿no es cierto?, las posibles respuestas o las cosas que tiene que considerar. Que no olvide que debe también considerar, indiferentemente esté buena o está mala, tiene que considerar que es necesario lavarse las manos dentro de antes de ejecutar un proceso porque esto incide, etc. ¿Ya? Y, Tengo una duda yo igual después. ya. Y la global quiere decir que de acuerdo a su rendimiento, ¿cuánto obtuvo? Por ejemplo, nosotros lo ocupamos, esta retroalimentación global, en las pruebas de inglés. Cuando quiero decirle que de acuerdo a su porcentaje de respuestas correctas, certifica tal nivel. Por ejemplo, el estudiante respondió correctamente 10 preguntas de 60 de una prueba de inglés y con eso consiguió solamente el nivel A1. Si el estudiante respondió solamente el 6%, ¿no es cierto?, de la prueba, tiene el nivel A1. Si es que respondió más de ese 6%, hasta un 15% tiene un nivel A2. Y eso lo hago por A3. Y eso lo voy a conocer por medio de la retroalimentación global, que habla del instrumento en sí. Ah, entonces, es lo que salió, que los alumnos tenían como la nota y al lado decía 82%. Claro, ¿Eso es? ese porcentaje va a lo que es lo global. Porque ese porcentaje yo lo puedo asociar a un tipo de categorización. Como le decía, por ejemplo, en la prueba de inglés, en el caso. De que el estudiante tiene un 100%, tiene un nivel de C1, que es más alto, ¿no es cierto?, de nivel de dominio inglés. Que tenga menos, tiene un nivel quizá C2, y eso, y así voy bajando. Pero C2 es el más, después C1, después B1, y voy bajando. De acuerdo a lo que yo quiero entregarle, va a depender, ¿no es cierto?, del uso que le quiera dar sobre la base del porcentaje que obtiene de manera global dentro de la prueba. ¿Entienden o no? Sí. Sí, yo entendí ya. Ya. Funciona de esa manera, ¿ya? La específica, como le decía, recapitulando, la específica va a depender de la respuesta de cada uno de los estudiantes. ¿Ya? La general, ¿no es cierto?, responde sobre aspectos que involucran, ¿no es cierto?, evidentemente la pregunta, pero distintas opciones. Si, por ejemplo,
aquí, por ejemplo, respondió, a ver un ejemplo, como digo, lavado de manos, uso de mascarilla y digamos que distanciamiento social. Pero la pregunta decía, ¿cuál es el mecanismo más eficiente de los tres? Un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo más eficiente de los tres? Y yo puedo ir retroalimentando por cada una de las preguntas que me da. Yo puedo decir, no, es una buena medida, pero esta quizás es más importante. O la otra sí está bien, ¿no es cierto? Perfecto, es parte de lo que son las medidas de protección, pero también se debe asegurar. Y ahí voy respondiendo, dando retroalimentación por cada una de las respuestas del estudiante, de las alternativas que yo vaya poniendo. Es que eso lo tengo que hacer cuando edite la prueba. Claro, cuando edite la prueba. ¿Ya? Y la general, evidentemente, involucra a todas las anteriores, pero le da un plus agregado. Otra cosita, ¿no es cierto? Otro detalle, otra información, involucra una retroalimentación más general, ¿no es cierto? No tan específica como la anterior, sino que es como retroalimenta la pregunta en sí, más que la respuesta. ¿De acuerdo? Yo quería hacer una consulta. Venga, profesora. ¿Hay alguna opción en que los estudiantes puedan meterse a la configuración del profesor? Que ¿O los no? estudiantes puedan meterse en la configuración del profesor, no, ninguna. Ajá, ninguna. Eso está totalmente comprobado. Sí, ninguna. Ya. La única Ya, es persona, que, a ver, nosotros en plataforma, aprovechando de hablar de esto, tenemos roles. ya, El primer rol es de gestor dentro de un curso. Es como el coordinador. Yo tengo la misma asignatura con diferentes laboratorios, ¿cierto? sí, Y tengo un coordinador. Ese coordinador puede tomar el rol de gestor, que puede entrar en toda la asignatura y puede editar y puede cambiar permisos de los participantes, ya, perfecto. incluso cambiar los profesores. ¿Ya? Ya, Después viene el profesor con permisos de edición, que es el perfil que tienen ustedes. ya, ¿Ya? Que el profesor puede crear actividades, puede poner calificaciones, puede configurar, puede cambiar, etc. Luego, más abajo, una escala más abajo, viene el profesor simple, sin permiso de edición, que ya, corresponde a un rol que yo puedo asignar a un tutor. ya, Y ese tutor solamente para revisión, para interacción con los estudiantes, para corregir ciertas cosas, ¿ya? ya. Pero no para crear. Ujú, Y luego viene el rol del estudiante. ¿Ya? ya, Y todos van anidados. Uno no puede hacer lo que hace el otro no puede hacer lo que tiene el de más, el de más abajo no puede hacer lo que tiene el de más arriba, y así. Hasta que llegamos al último nivel, que es el del estudiante, que puede participar, puede entregar cosas. E incluso tenemos uno más abajo que es invitado, que no puede solamente mirar, pero no puede hacer nada. Sí, lo que pasa es que me soplaron por ahí unos mismos alumnos ¿Mm? de que habían estudiantes que estaban copiando las pruebas porque estaban ingresando a las configuraciones de los docentes, pero en los formularios de Google. Entonces me quedó dando vuelta eso Ah, y ya. dije, le voy a preguntar a Mario si es que existe esa posibilidad de alguna otra forma, porque a muchos de nosotros nos pilla la tecnología también y a lo mejor podrían de alguna forma haberse metido a esta configuración, pero si tú dices que es imposible por esto que me acabas de explicar, genial. Claro, acá por lo menos eso se aplica directamente a cada plataforma, a iLearn. Ahora, Ya, con lo que corresponde a Google, lo desconozco. En realidad, ya. no sé qué tan factible puede hacer. No sé si Álvaro, si que está por ahí, tendrá un poco más de información al respecto, aunque tienen las medidas de seguridad, pero en realidad lo encuentro un poco complejo. Parece que ya pillaron la maña algunos estudiantes, por Respecto eso a lo los, mandé a comentar. Álvaro. respecto a a los formularios de Google, depende también de la configuración que le dé el profesor en este caso. Si uno, por ejemplo, habilita los permisos de edición a cualquiera que tenga el link, puede entrar a modificar ciertas configuraciones en el formulario. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también depende mucho de cómo se configure esa opción de privacidad. Respecto a iLearn, como dice Mario, es imposible porque nosotros obtenemos los roles directamente desde Internet. ¿Ya? Ya. Entonces,
vienen la persona que viene como profesor en este caso, viene directamente desde Intranet. Si es que eso llegase a pasar, tendría que además pasar por Intranet. O sea, el estudiante tendría que además tener el acceso al rol de profesor en Intranet. Por lo tanto, lo descartamos en ese caso ya casi un 100%. ¿Ya? Ok, gracias. Gracias, Álvaro. ¿Alguna otra duda de momento antes de avanzar? Ya. Entonces pasamos a las opciones de revisión, ¿cierto? La apariencia, ¿ya?, es para los resultados. Si quiere que me muestre la imagen del estudiante, no sé cuando está dando, pero en realidad como no tenemos foto puesta acá en plataforma, ustedes ven que tengo la niña acá arriba que dice de revisor, pero es para mí para identificar la cuenta que estoy. En realidad no es necesario, ¿ya? Aquí sí, en la décima el número de décimas que vamos a agregar, que por lo general ocupan dos, ¿no es cierto? Uno ocupan una, va a depender de cada uno de los criterios que usted establece, ¿de acuerdo? Mario, Dígame, ¿me profesora. escucha? Sí. Con respecto a eso de un decimal, ahora estoy pensando que como esto después tenemos que traspasarlo al intranet, a donde está la verdadera, digamos, nota, ¿no? Donde tiene que ir. ¿Será bueno ser una solo decimal, recordando que los dos decimales más bien sirven para la nota final? Claro, con un decimal, sin aproximarlo. El sistema debería aproximarlo automáticamente. Si es que tenemos con uno aquí, lo que está haciendo ya es una aproximación. Porque si que yo trabajo con dos, ¿no es cierto?, yo puedo decidir si que aproximo o no. Pero si que lo trabajo con uno, me va a aproximar sí o sí. ¿Lo entienden, no? Por ejemplo, si el sistema me dice que el estudiante tiene un 6,90 digamos, un 6,16. El sistema, Sí. si que yo le pongo, ¿no es cierto?, decimal de calificación, me va a aproximar a un 6,2. Ah, ya, entonces no me conviene. El tema Claro. es que hay que decirle a los alumnos que se tiene que usar solamente el primer decimal. O sea, Claro. si le da un 6,16, es un 6,1. Un 6,1. Ahora, yo lo que recomiendo siempre es tratar de manejar los puntajes por plataforma y las calificaciones pasarlas al otro lado, a la intranet. Por lo mismo, porque todos tenemos escalas distintas. Utilizamos, ¿no es cierto? Yo utilizo pruebas con 70, o todas mis evaluaciones son con 70% de ponderación, por ejemplo. Sí, yo lo veo por la flojera del docente, Claro. que A ver me si da la nota al la tiro. idea es que el día de mañana lleguemos a eso, y lleguemos bien consolidados a tener una herramienta y yo ponga, ¿no es cierto?, y diga, con tal escala. Yo elija la escala de ponderación que quiera poner para cada una de las actividades. Pero eso es mucho más complejo todavía llegar y recién estamos avanzando en esa línea. Por eso yo recomiendo que se utilice el otro. Ahora, no es malo lo otro, que ponga la nota inmediatamente. De hecho, yo también pongo la nota inmediatamente de esa forma, y de hecho a los estudiantes les va bien, tienen mejores notas, responden bien, a pesar que todo proceso que ha sido mediatizado tiene, a mí por lo general en la experiencia me ha dado mejores resultados. Mediatizado tecnológicamente me refiero. Pero va a depender del criterio de cada uno, cómo quiera trabajar. Yo, como digo, en esta primera fase de implementación, de migrar a sistemas virtuales, yo recomendaría trabajar por puntaje. Luego, ¿no es cierto?, ya a partir de una segunda fase, ya cuando tengamos consolidado, recién empezar a trabajar con lo que corresponden ¿cómo se llama?, estas notas automáticas que nos puede poner y nos facilita mucho más el trabajo, evidentemente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda de momento? Avancemos entonces, profesores. Este es solamente el paraguas, la primera parte, ¿no es cierto?, de cómo se configura, ¿no es cierto?, esta prueba en aspectos generales. ¿Ya? Restricción extra sobre los intentos. Ya, esto voy a hacer una mención rápida solamente, y es que la prueba tiene 2 intentos, ¿cierto?
Esto yo lo puedo utilizar para, por ejemplo, estudiantes que reportan que se les cayó el internet durante el proceso. ¿Ya? Entonces yo le habilito un segundo intento y para aquellos le envío una contraseña que ingrese. Entonces el estudiante puede rendir la prueba, ¿no es cierto?, con una contraseña que yo le especifique como un segundo intento. Lo que sí desconozco es que si este criterio del intento está supeditado a lo que vimos arriba sobre la temporización. ¿Ya? Y ahí donde hay que probarlo, no lo he probado nunca, pero sé que funciona para eso. ¿Ya? Mario, pero por ejemplo, ya, si tengo a Juanito Pérez del curso que se cayó de internet y no pudo rendir la prueba, después, ¿cómo le llega esto al alumno de nuevo? ¿Él de nuevo se mete a su sesión de e-learn y le va a aparecer abierta la prueba? ¿Eso es? No, yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo un poco más profundo y con la ¿Ya? coordinación con la jefatura de carrera, de ver qué procedimiento podemos ocupar para poder abordar estas situaciones que escapan de nuestras manos. Porque por ejemplo, una caída de sistema o una caída de internet, o como nos pasa, como hemos experimentado nosotros, que también no tenemos buena conexión, va a significar que el estudiante le vaya mal. Entonces, ¿qué mecanismos hacemos nosotros para, primero, evidenciar que en realidad existió un error, que tuvo una complicación, y cuáles son las medidas que podemos tomar posterior? Esta es una, que quizás podemos, ¿no es cierto?, hacer que él haga un segundo intento, pero por medio de una contraseña, para que haga esa acción, solamente ese estudiante. ¿Ya? Pero claro, va a requerir primero que establezcamos estos criterios, estos mecanismos, ¿cierto?, y protocolos de acción frente a esta situación. Claro, porque nosotros en reunión lo hablamos y también tenemos al alumno pillo que podría desenchufar el computador, por ejemplo, para no rendir la prueba. O claro, abrirla y copiarla y después, se me cayó o se cortó la luz, no sé. Claro, yo creo que también ahí tendríamos que considerar un poco cuáles son las experiencias que tenemos dentro de lo que hemos hecho presencialmente. Todas. Entonces, por eso digo, tenemos que, para llegar a eso, tenemos que pasar por ese proceso, ver las posibles pros, contras y otras cosas más que tengamos, ¿no es cierto?, para poder definir un protocolo que sea claro, que sea justo y que sea evidenciable. Porque como dice, puede ser el estudiante pillo que tira el cable. Si lo hacen en los videojuegos, cuando van perdiendo y desconectan, Claro. no van a ser dentro de una prueba. Ya. ¿Ya? Ahora lo otro... ¿Sabes si es que desde docencia hay algún avance respecto a eso? Como para... ¿No? ¿Nada? No, de momento no. De momento nada. De momento todavía no lo hemos visto. Pero sí es una cosa que tenemos que considerar. ¿Por qué lo menciono? Una vez, hace un par de años, se vio dentro de lo que es esta cosa de la inclusión de tecnología y de cómo esta podía facilitar. Pero algo que puede ser muy potente para la educación puede ser una mala práctica. Por ejemplo, la experiencia que teníamos, que tenía un profesor que utilizaba sistema de teclera, utilizaba Sócrates, por ejemplo, pero hacía pruebas por Sócrates. Y el estudiante que se le caía la conexión o se colgaba, en realidad al final le terminaba poniendo un 1. Entonces, una buena práctica que puede fomentar aprendizaje, puede utilizar bien, ¿no es cierto?, la tecnología, sin estos protocolos, sin estas medidas, ¿no es cierto?, y sin estas cautelas, ¿no es cierto?, puede transformarse en una mala práctica. Y que evidentemente va a perjudicar al estudiante. O por su parte, o por el otro lado, perdón. El estudiante se puede beneficiar de esto, ¿cierto?, para obtener mejores resultados o otras condiciones que el resto no. Pero hay que conversarlo, hay que discutirlo, hay que ponerse de acuerdo. Tenemos que avanzar harto Por todavía. lo menos la opción está ahí de que algo se podría hacer, pero todavía no se sabe qué. Exacto, algo se puede hacer, está la facilidad para poder hacerlo, pero tenemos que estudiarlo, como digo, y discutirlo. ¿Ya? Retroalimentación global, esto es lo que decía yo, ¿cierto? Principalmente, si es que tiene 100%, ¿hasta qué porcentaje? Yo digo hasta un 90%, ¿cierto? El estudiante tiene
muy buen desempeño, felicitaciones, ¿cierto? Te agrego más campos, evidentemente te va a decir que de un, ¿no es cierto?, de un 90 a un 70%, o más. Y así voy estableciendo estos criterios de acuerdo al porcentaje que obtengan en la prueba. Pasando un poquito a lo anterior, claro, el profesor Pedro comenta algo importante. Por lo general, las pruebas que se hacían antes en la presencialidad, cuando un estudiante no podía rendirlas, pasaba a final de semestre. Y por lo general, al final de semestre era un poco más compleja, en realidad, un poco más la prueba. Ya era distinto. ¿Por qué? Porque tenía un nivel de aprendizaje distinto y otras experiencias más de lo que tenía en ese momento que la di. Son alternativas, son opciones que hay que, como digo, que hay que barajar. ¿De acuerdo? Aquí yo establezco esa retroalimentación global. Restricciones de acceso, ¿no es cierto? Perdón, ajustes comunes del módulo, no es necesario. Restricciones de acceso, es como lo que ocupo en cada actividad. Yo puedo establecer criterios para cuándo el estudiante puede ver la actividad. Yo le había comentado que ellos podían ver la prueba y poder leer las instrucciones, pero no responder, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con esta restricción? Que ahí yo establezco que ni siquiera ellos puedan ver la prueba, ni las instrucciones, hasta una fecha determinada o condicionado al desempeño anterior por medio de una calificación, etc. O que hayan terminado de consultar el documento anterior antes de responder la prueba, etc. Estas son restricciones que le va poniendo el sistema a todo tipo de actividad en su plataforma. Y lo más importante de todas unas cosas que siempre menciono es que esta opción de finalización de actividad esté, ¿no es cierto?, marcada cuando se cumplan condiciones. Y las condiciones quiere decir el curso. Si yo tengo 10 actividades, el curso va a ir mostrando al estudiante un porcentaje de avance en la medida que él va finalizando actividades. Por ejemplo, tengo 10 recursos que tienen que ver, ese va a ser el 100%. Ve el primer recurso, el sistema, como le puse finalización de actividad, le va a indicar que ya logró el 10%. El segundo, el 20%, y así va avanzando. Pero va sujeto a diferentes criterios. Por ejemplo, el estudiante debe ver la prueba para finalizarla. Pero ahí solamente el estudiante ingresa, ve las instrucciones y el sistema le dice que la finalizó. O el estudiante debe recibir una calificación para finalizarla, o para que se le marque como finalizar. Quiere decir que el estudiante la vio, respondió y el sistema le entregó alguna respuesta, entonces se lo mandó como finalizada esa actividad. O, ¿no es cierto?, ya más complejo, que el estudiante la vio, la respondió y además, ¿no es cierto?, debió haber obtenido una calificación que haya sido, que lo haya aprobado. O por número de incidentes. Son configuraciones que uno le puede establecer. Por lo general, con estas dos, el estudiante debe ver la actividad y el estudiante debe recibir una calificación para finalizarla. Estamos bien. ¿De acuerdo? Mario, ¿puedes ver la anterior de los rastreos de finalización? El otro. No, el que dice la otra que es, pueden marcar manualmente la actividad como completada. Sí. Eso yo le pongo, pero ¿qué es lo que significa eso? Que al estudiante, en plataforma, si ustedes se fijan, cuando están configurando, al costado derecho, donde aparece la herramienta de edición, hay un cuadradito con un ticket. ¿Ya? Eso, sí, eso va a indicar, ese ticket le va a indicar al estudiante cuánto ha ido avanzando dentro de la asignatura. ¿Ya? Entonces, el estudiante es la finalización de actividad. ¿Qué es lo que hacemos? Principalmente es ponerle este ticket y decir, ok, lo finalizó, avanzó, lo vio. ¿Ya? Por eso le establezco esto, que el estudiante haga una acción en plataforma para que se lo marque. Ya lo voy a mostrar porque, mira. Ya, ok. Voy a guardar curso, revisar. ¿Cierto? Aquí aparece el cuadrado. Esta es la actividad, ¿no es cierto? Ya. Eso. La prueba, ¿no es cierto?
Pero la prueba no está completa, sino que dice, esta prueba consta de, ¿no es cierto?, tantas preguntas, los contenidos que abarca son intentos permitidos, y le puse 2 intentos, ¿no es cierto? Este cuestionario está disponible hasta el sábado, ¿no es cierto? Desde, en realidad, no estará disponible hasta el sábado, el cuestionario se cerrará a las 3 horas. Límite de tiempo, 30 minutos, que considerará la calificación más alta. ¿Ya? Esta configuración que hicimos previa es todo el paraguas, ¿no es cierto? De cómo Sí. nosotros vamos a generar el comportamiento de esta prueba, cómo va a entregar los resultados, cómo los va a considerar, etc. ¿Ya? Y evidentemente para trabajar las preguntas tengo que ir a editar el cuestionario. En editar el cuestionario, yo establezco la calificación máxima, que es el puntaje total. En este caso la prueba, ¿no es cierto? Y aquí es donde yo tengo, ¿no es cierto?, la opción para agregar preguntas. Ahí tengo mi duda, Mario. En la calificación máxima, ya, una cosa que yo puse que es, por ejemplo, la prueba tenía 45 puntos. Ya. Ya. Pero también ahí, en el fondo, vi que me salían los puntajes nomás de la prueba. Después lo cambié y puse calificación máxima 7.0. Uh-huh. Y ahí me dio la nota. Claro. En el anterior, en el comportamiento. Aquí arriba, donde tú dices calificación máxima, cuando lo hice primero, puse el puntaje máximo de la prueba, 45 puntos. Ya. Pero después no me gustó que me dieran 37, 38 para yo tener la nota. Lo Ajá. cambié, edité de nuevo, entré y puse 7.0. Pero, Y después volví a ver la prueba y me salían las notas. claro, las convierto. Las reemplazo. Yo voy a decir, no, está bien. Sí, yo aquí lo que recomiendo, como siempre, es trabajar con el puntaje. Si lo trabajo a nota, calcula por medio de las escalas que tienen dentro. ¿Ya? Sí, no hay problema con eso, pero depende del uso. Ustedes van el En uso el fondo, que le quieran a dar. la misma le tiró el 7 calculándolo al 60%. Uh-huh. Claro. Así es, así Pero es. al profe que no le sirve al 60%, es mejor que lo hagan por puntaje. Po. Y ahí uno les da la nota personalmente. Claro. Esa es la mejor forma para trabajar con esto, lo que son las escalas separadas. Claro, yo también trabajo, yo trabajo en el 70, por ejemplo. Porque trabajo con trabajo de aplicación, estas cosas. Pero más que prueba. Pero también me sucede que también me calcula el sistema al 60. Porque si yo hago una rúbrica en el sistema, voy a poner el criterio de nivel de desempeño, 5 niveles de desempeño, y el primer desempeño tiene 5 puntos, el otro 4, 3, voy bajando. Cuando yo lo voy calificando en esta rúbrica, el sistema me lo va a representar ese total de puntaje máximo en una calificación, una escala de un 60. Para que no me pase eso, lo que ocupo principalmente en ese tipo de prueba es extremar o hacer la distancia más grande entre los puntajes de los niveles de desempeño. Por ejemplo, digo fundamentación. Fundamentación tiene desempeño, no tiene fundamentación, no hizo el trabajo, 0 puntos. Muy buena, la fundamentación es pobre, requiere de mayor trabajo, 2 puntos. La fundamentación es adecuada, sin embargo, 7 puntos o 6 puntos. La fundamentación es correcta, es adecuada, cumple con todos los requisitos, 10 puntos o 12 puntos. Entonces, el rango de penalización por categoría lo voy separando, y así me voy trabajando el nivel de exigencia dentro de la evaluación. ¿Ya? Ahora, con esto de las pruebas, insisto, existen las dos formas. Puede ser por nota o puede ser por puntaje. Como tienen criterios, como dijo la profesora con la construcción, si que tienen criterios distintos dentro de la escala de exigencia, pueden utilizar solamente el puntaje y pasarlo, ¿no es cierto?, la calificación a la internet,
Y si es que no adecuamos dentro de lo que nos está dando la posibilidad, establecemos simplemente la nota para que nos calcule, ¿no es cierto?, el estudiante le diga qué calificación nos dio. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí, no es cierto? Mario, me perdí en una parte. Ya, dígame. En ese cuadrito que sale ahí que dice reordenar las preguntas al azar. Ya. ¿Eso es para la evaluación o para la finalización de la prueba cuando les retroalimenta a los estudiantes, que le llega así desordenado? No, para evaluación. Ah, ya. Para cuando ellos están haciéndola. Ya, perfecto. Así que lo que hace es que va cambiando las preguntas. Lo que dice el nombre. En realidad, tengo 10 preguntas y la pregunta 8 ahora va a ser la pregunta 1 y la pregunta 7 va a ser la pregunta 6 y así. Lo va a ser aleatorio para cada uno de los estudiantes. Eso quiere decir que entre ellos no pueden decir, oye, sóplame la 5. Porque la 5 para todos va a ser distinta. En algunos casos puede ser que sí. Sí, yo no voy a poder. Ya, ok, gracias. Para agregar preguntas, ¿no es cierto? Una pregunta nueva, ¿no es cierto? Una pregunta aleatoria, una pregunta nueva. Y aquí tengo diferentes opciones de preguntas que ya son entre cada una de ellas con un poco mayor de complejidad, ¿no es cierto? Tengo selección múltiple, tengo verdadero o falso, en realidad ya no se usa mucho verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta, respuesta numérica, ya puedo hacer ensayo, arrastrar y soltar, y otras que son un poquito más complicadas. Yo por lo general, dentro de lo que hacemos, para que tenga facilidad de revisión y los estudiantes no les sea tan complejo adecuarse, utilizamos las preguntas de opción múltiple y a veces las preguntas nosotros respuesta de ensayo que tiene que ser una respuesta un poquito más larga. ¿Ya? Opción múltiple, ¿cierto? Agregar nombre de la pregunta, esta va a ser pregunta 1, pregunta que le pongo. Mario, ahí yo creo que es importante el tema de ponerle número 1, porque la número 1 es en el fondo la que va a ser para uno, para el Claro, docente. claro, esta vista, ¿no es cierto? Como dice la profesora, esta vista del nombre de la pregunta es para que nosotros lo veamos, cómo lo va a procesar el sistema, pero para nosotros, para el estudiante se les va a cambiar. Pero para nosotros, para el orden de nosotros, es bueno ponerle, yo le pongo P1, aquí me tiene pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, ¿no es cierto? O Q1, como se que me pasa en inglés, question 1, etc. Pero la va a cambiar siempre y cuando pongas lo del aleatorio, po. Si no, Sí, lo pero mantiene. que este campo es solo visible para el profesor, Ah, ya. no es Ok. visible para el estudiante. Entonces, cuando ahí me muestran la sábana, ¿no es cierto?, con los resultados, me va a decir las preguntas 1, todos los que respondieron la pregunta 1, este nombre en la primera columna. Después ven la 2, la 3, así. Al estudiante le van a parecer distintos, pero a uno, ¿no es cierto?, le va a ordenar dentro de ese orden, ¿no es cierto?, secuencial. Aquí, ¿no es cierto?, yo establezco el enunciado de la pregunta. El enunciado de la pregunta quiere decir principalmente la pregunta. Lo tomo, ¿cierto? Y esto, evidentemente, como tiene este editor de texto, puedo ennegrecerlo, ¿no es cierto? Puedo hacerlo un poco más grande, puedo incluso darle otro formato, como de párrafo que tenía anteriormente. ¿Ya? O puedo agregar una pregunta asociada con imágenes, una imagen a la... Voy a subir una imagen que tengo por aquí. Un ejemplo que quiero que el estudiante vea, no sé, un diagrama y identifique cuál es la parte 1, por ejemplo. Y puedo poner, ¿no es cierto? No, bueno. Puedo establecer el tamaño, ¿no es cierto? Hacer más chiquitito. Esto es importante, profesores. Ojo, ahora que nos salió un caso de
caso de accesibilidad, toda imagen o todo recurso que suba, cuando aparezca esta opción de describe la imagen para que alguien no pueda verla, va a ser necesario. Esto es imagen de computador. ¿Por qué? Porque los estudiantes que tienen problemas visuales utilizan lectores de página. El lector de página, estas como son imágenes, no se las pueden leer. No saben lo que hay en ese espacio. Si uno le pone imagen de computador, ¿no es cierto? Lo que va a decir es que cuando el estudiante pase por acá la lectura, va de qué color es, ¿no es cierto? Y le va a aparecer, le va a leer la descripción de esta imagen, qué es lo que es esa imagen. Es como se han visto en la... bueno, en realidad se ven en diferentes casos y tiene que ver con el término de usabilidad y de accesibilidad de plataforma. ¿Ya? Nosotros no lo consideramos antes, para agregar los recursos a las imágenes, yo no lo consideraba, y en realidad, de acuerdo con los casos que han ido surgiendo dentro de la realidad que manejamos los estudiantes, se hace necesario que hagamos ese pequeño esfuerzo para facilitarle la forma que ellos pueden acceder a los recursos y puedan ver. Aparte que en algún momento nos van a decir, bueno, de acuerdo a la Superintendencia de Educación, qué acciones ha hecho para personas con discapacidad. Y una de las acciones es, claro, que manejar, ¿no es cierto?, trabajar con plataformas, buscar altos contrastes que tengan lectura de pantalla, entre otras cosas más que tienen que ver con lo que es la inclusividad. Retroalimentación general, ¿no es cierto? Esto habla de la pregunta en sí. El caballo, puede ser blanco de León, en realidad no era blanco, sino que su nombre era blanco. ¿Ya? Ese es general, ¿ya?, de la pregunta. ¿Ya? Y aquí puedo decir, es importante considerar que un sustantivo que tiene letra capital, tal se refiere principalmente, bueno, una cualidad, en este caso ¿de acuerdo? Ese es general. Yo retroalimento la pregunta en sí. ¿De acuerdo? Yo acá puedo establecer el puntaje de la pregunta. Puede ser un punto, yo por lo general, o una pregunta, una alternativa que valga 2 puntos, una que tenga más peso, otra que tenga menos peso. Y aquí, ¿cierto?, yo puedo ver, barajar solo una respuesta o se permiten varias respuestas, en caso de selecciones múltiples. Una respuesta que en este caso, barajar las respuestas, ¿cierto?, que van cambiando de orden las respuestas, ¿cierto? Puedo numerar la A, B, C, D o sin numeración. Después una consulta, esto es la configuración pregunta por pregunta, ¿cierto? Entonces esto me afectaría solamente las alternativas de esta pregunta. Exacto, la alternativa de esa pregunta. ¿Ya? Vamos aunque le haya, perdón, aunque le haya puesto, o al revés, aunque no le haya puesto al azar en la parte previa de la configuración. Igual debería funcionar. Igual debería funcionar. Acá dice. ¿Qué debería funcionar? Veamos. Si está activado, el orden de las respuestas varía de forma aleatoria en cada intento, siempre que barajar dentro de las preguntas la configuración de posterior también esté habilitada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que habíamos puesto en el paraguas general de la configuración? Habíamos puesto que barajara las respuestas, o sea, las alternativas, y las vaya cambiando. Aquí, sí. Aquí es donde yo puedo poner que no las baraje, ¿cierto? Y las va a dejar tal cual en el orden que yo establezca.
Porque me pasa que mi prueba está estructurada en base a 2 casos clínicos. Entonces, no me puede dar, no la puedo poner aleatoria porque tienen que ser cada una ligada al caso clínico que corresponde. Y en relación a eso, entonces yo al comienzo en la figuración pensé poner no al azar. Pero si se pudiese aquí, pregunta por pregunta, sí, las alternativas, ponerlas diferentes, sí se podría. Claro, pero la otra, ¿no es cierto?, sería que las preguntas que no la reordenes, que no cambie el orden, como en la prueba igual. ¿Cierto? La prueba es la misma secuencia. La pregunta 1 es la pregunta 1 para todos. Exacto, solamente las alternativas que vayan a ir cambiando. Claro. Después van cambiando, ¿no es cierto?, las alternativas, ¿ya? De acuerdo a eso. Okay. Y claro, hay unos casos que, lo que decía el profesor, solo uno, alternativa 1, 2, y la otra que sea solo 1, solo 2, solo 3, ¿no es cierto?, que también es complicada, también se puede ver quizás, ¿no es cierto?, dentro de esta estructura que es pareja. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, va el enunciado. Yo por lo general siempre pongo la primera como correcta. Blanco, ¿no es cierto? Perdón, no era blanco, era acá. Y 100%, que es lo que vale la respuesta. ¿Cierto? La respuesta correcta. Y lo otro era otras alternativas. Pero aquí, ¿no es cierto?, puedo establecer incluso retroalimentación por esta retroalimentación específica. Rojo. Café, ¿no es cierto? Correcto. Yo puedo establecer correcto. Blanco. Blanco era el nombre, pero el color era café. Su raza. ¿De acuerdo? Negro. El caballo o los caballos. Caballo negro o león no se llamaba blanco, sino que, ¿de acuerdo? Y ahí voy respondiendo de acuerdo a haciendo retroalimentación de acuerdo a la respuesta del estudiante. Es la alternativa. Esa es la específica. ¿Se entiende, no? ¿Profesores? ¿O nos perdimos? No entiendo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien, ya. Y estas, nosotros podemos establecerle incluso porcentaje de correcto. Y quiere decir que esta respuesta, bueno, café era la correcta, pero negro tampoco era incorrecta. Interpretó, ¿no es cierto?, que blanco era el nombre y no el color, pero no era negro, y que esta tiene solamente un 75% de puntaje por haber respondido eso. Blanco, en realidad, no lo voy a poner en ninguna penalización, pero rojo, como no existen los caballos rojos, en realidad, ¿qué está respondiendo? Yo puedo establecer que aquí, en vez de que le sume, le reste por haber respondido, le reste puntaje por haber respondido esa respuesta. ¿Hay alguien levantó la mano? Profesor Daniel. ¿La profesora Adriana? No, era para saber cuándo esta retroalimentación la ve el estudiante. O sea, ¿está la opción de que la vea al final del intento? Sí, pues. ¿En el momento? La diferida, ¿no? Claro, en la diferida. En la diferida, ¿no es cierto?, es al final. Pero la diferida igual puedo configurarla que la vea en cierta parte del intento. Y la inmediata responde y me entrega el resultado. Pero eso lo configuro en la anterior. En el aspecto que vimos anterior, antes de entrar a la prueba. El paraguas que le digo yo, ¿no es cierto?, de configuración y comportamiento de la prueba. ¿De acuerdo? ¿Otras preguntas? Sí, con determinación, perfecto. Y así avanzamos, ¿no es cierto? Yo puedo tener más elecciones, me dan más opciones. Si es que yo no le pongo nada, el sistema las va a borrar. ¿De acuerdo? Implementación combinada, ¿no es cierto? Combinada significa que es cuando es correcta,
cuando está por el porcentaje. Cuando no es por el porcentaje, en realidad es parcialmente correcta. ¿Ya? Y la respuesta incorrecta cuando dice cuando está mala. Eso lo entrega dentro del sistema. Yo puedo modificarlo, puedo cambiar el tipo de mensaje que quiero entregar. Múltiples intentos, y es un poco más complicado. Cuando yo lo habilito, en realidad quiere decir que el estudiante en un segundo intento para responder esa pregunta ya no tiene el 100%, sino que tiene un porcentaje menos. ¿Ya? No lo he utilizado, no lo recomendaría utilizar todavía, es complejo entenderlo un poco y está sujeto a otras configuraciones. ¿Ya? Para los fines que necesitamos nosotros hoy en día, esta opción de múltiples intentos con penalización posterior no aplica en realidad a lo que podemos hacer. ¿Ya? Y si queremos utilizarla, tenemos que explorarlo, tenemos que indagar un poquito más, y me va a requerir también a mí indagar un poco más, ¿no es cierto?, de cómo funciona esta penalización, especialmente porque se trabaja en modo adaptativo. Yo le había mencionado que las versiones que hemos trabajado son de implementación inmediata y diferida, pero no la adaptativa, ¿de acuerdo? Es como tarea para la casa, para seguir aprendiendo. Y luego, ¿no es cierto?, guardar cambios, y me va a aparecer, ¿no es cierto?, la pregunta 1. ¿De acuerdo? Puedo agregar, ¿no es cierto?, otra pregunta, etcétera, etcétera. Así voy avanzando hasta llegar a Mario, guardar y terminar el profesora. Mario, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno pone ahí calificación máxima al principio, definitivamente no lo guarda hasta cuando no guarda al final la prueba. Yo ponía 45, empezaba a meter las preguntas y me volvía a 10. Me volvía a 10. Así que al final es cuando uno tiene terminado todo el cuestionario entero, al final uno tiene que colocar y ahí guarda todo. Perfecto. Gracias, profesora, no me había fijado en ese detalle, que a medida que uno va cambiando los puntajes acá, ¿cierto?, va agregando preguntas y va sumando puntajes, va cambiando el valor de la calificación máxima cada vez que ingresa una pregunta nueva. Y muchas gracias, profesora, por el aporte de la experiencia, ¿no es cierto?, de la práctica de cómo ha sido llevar este tipo de pruebas. ¿De acuerdo? Mario, una pregunta. Profesor. Dentro de las mismas de acá, ¿se puede hacer un enunciado común y después preguntar varias preguntas sobre ese enunciado aquí en la selección múltiple? ¿O hay que poner el enunciado para cada pregunta? El enunciado para cada pregunta, porque las trata como preguntas independientes, como preguntas separadas. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo quiero que con este tipo de forma de alternativas, yo quiero que enumeren una parte de una imagen que está indicando una flecha, o identifiquen qué parte es. Por ejemplo, una parte del cuerpo humano, y tengo digamos, los pulmones, ¿no es cierto?, y tengo una flecha que está apuntándolo al alvéolos, ¿no es cierto?, y dentro de la alternativa, ¿no es cierto?, lo voy poniendo que lo que son bronquios, ¿no es cierto?, alvéolos, pleuras, etc. Y la otra, ¿no es cierto?, la otra pregunta ya no va a enfocar al alvéolo, sino que va a enfocar al bronquio, quizás. Y si dentro lo mismo, tengo que hacer el mismo trabajo. Ya, pero va por una, el trabajo uno por uno. ¿De acuerdo? Quizás exista otra opción que sea arrastrar y soltar, pero en realidad, yo les digo, todavía, como los estudiantes recién se están adecuando, recién también estamos adecuando nosotros a la plataforma, quizás puede ser que sea complejo esa experiencia para ir, de cómo arrastrarlo, de cómo soltarlo, y dentro de esto que son evaluaciones, y que van con notas, es complicado experimentar con esas cosas. Así que quizás hacerlo en los formativos, y en los formativos vamos probando cómo funciona para después incorporarlo a lo que va con notas. ¿De acuerdo? Mario, ¿hay alguna forma de que uno como profe pueda ver así la prueba bonita, cómo le va a salir al estudiante? Sí, es cuando cambias cambias a alumno. Claro, eso es una forma, y la otra es... me perdí ahí, pues perdón, por eso pregunto. Por ejemplo, acá tengo el cuestionario, ¿no es cierto? Y yo tengo como profesor la opción de pinchar acá y hacer vista previa. Ah, buenísimo, ya. Veo la vista previa, y bueno, comenzar el intento para decir, y aquí voy a ver. Ya, súper. ¿Ya? Así le va a figurar.
Ya, maravilloso. Y aquí, don Nelson, acá está la navegación. El estudiante puede pasar de la 1, la 2, la 3, la 4, ir moviéndose para atrás y para adelante. Ah, y ahí ellos tienen el tiempo que les va quedando. Y ahí tienen el tiempo que les va a quedar. Nosotros Ya. ahora incorporamos este panel de accesibilidad. Con Álvaro estuvimos trabajando ayer y le va a aparecer en plataforma. Y con esto el estudiante evidentemente puede agrandar la letra, ¿cierto? Puede disminuirla, puede cambiar el contraste, ¿ya? Para poder tener una mejor lectura quizás, ¿cierto? de plataforma. Y bueno, tiene una barra que tiene sonido audio, pero todavía no resolvemos esa problemática de cómo lo hacemos funcionar bien. ¿Ya? Pero estamos avanzando en estas cositas. ¿Ya? Otra recomendación, profesores, recomendación de calendario. Nosotros con Álvaro vamos a trabajar en plataforma la semana del sábado 16 y domingo 17. Por lo cual, en esa fecha nosotros vamos a bajar el servicio de plataformas. Vamos a mandar un mensaje durante la próxima semana. Para ¿Qué que día, Mario? ¿Qué día? ¿16 y 17? 16 y 17. ¿Ya? Porque vamos a actualizar plataformas, vamos a ver unos aspectos nuevos que hay. Y tenemos que, ya la tenemos probada en otro servidor paralelo, pero hay unas cositas que pueden cambiar y nos va a requerir trabajar eso, bajar el servicio para poder subirlo a la hora. ¿Ya? Ni los profes ni los alumnos se van a poder conectar al ILER. Solo Álvaro y yo. Ok. Mario, Sí. ¿podrías retroceder un poquitito y ver, ¿Ah? digamos, cuando está la pregunta, cómo añades más preguntas? ¿Cómo ¿Cómo añadimos más añades? preguntas? Sí, a ver, muéstralo ahí. Ya. Porfa. Aquí en editar cuestionario. Editar cuestionario. Editar cuestionario, principalmente con la pregunta 1, yo lo que hago es ir agregando. Haciendo clic en el borde, agrego una pregunta nueva, y ahí voy agregando las otras preguntas. Es bastante sencillo en realidad. Este va a ser la P2, ¿cierto? Pregunta 2, y ponemos, ¿cierto?, un ejemplo de cómo llama la que tiene ya pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la plataforma que tiene más usuarios? Y aquí vamos, ¿no es cierto?, alternativa. Esta pregunta vale 5 puntos, ¿cierto? Y acá voy con la alternativa, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Y voy ajustando el porcentaje, ¿no es cierto? No voy a soplar, ¿no es cierto?, ninguna. No vamos a utilizar ninguna. Y también, ¿no es cierto? No, en realidad, y leer tampoco. Y aquí la respuesta correcta es cuando cambie, ¿no es cierto? Y aquí me aparece, ¿no es cierto?, la segunda pregunta. Gracias. Y así voy agregando, ¿de acuerdo? Consultas. Voy a parar un poquito de grabación. Va a ser muy largo el video.